santo no me debe morir, mi santo. Ejército y Fuerza Aérea, vamos a meter unas tropas. El municipio de Morales, departamento de Cauca, en el suroccidente de Colombia, vivió el lunes momentos de terror cuando el autodenominado Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC lanzó un feroz ataque contra la estación de policía y la sede del Banco Agrario. Con disparos y explosivos, los guerrilleros sometieron al pueblo por más de 2 horas, causando, Enrique, pánico, por supuesto, entre los habitantes. En medio del enfrentamiento, los policías desesperados suplicaban por ayuda. 2 policías murieron y 3 resultaron heridos, mientras un helicóptero fue impactado y las vías fueron destruidas, dejando a Morales en un estado de desolación y vulnerabilidad. El amanecer del lunes 20 de mayo en Morales, Cauca, al suroeste colombiano, fue abruptamente interrumpido por un ataque coordinado y violento del autodenominado Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC. Cauca. Iniciaron esta mañana tipo 6 de la mañana. Los pobladores despertaron con el sonido aterrador de disparos y explosiones que resonaban en la pequeña localidad, mientras los guerrilleros atacaban la estación de policía y la sede del Banco Agrario. La ofensiva, liderada por las subestructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, bajo las órdenes de Iván Mordisco, se extendió por más de 2 horas. Los testimonios de los sobrevivientes describen una mañana de horror y caos, con ráfagas de fusil y explosivos detonados a escasos metros de sus hogares. Los audios de los policías pidiendo ayuda, que circularon poco después del ataque, revelan el grado de desesperación y miedo que se vivió. 51, Dios. Mi santo no me debe morir, mi santo. El apoyo tierra, Tierra, por favor, coláreme con el apoyo tierra. En medio del pánico, los uniformados heridos clamaban por apoyo aéreo, mientras repelían con valentía el feroz ataque guerrillero. Compañero, ánimo ahí con la situación, compañero. Ahí el apoyo ya está coordinado para ir hasta el punto, compañero. Cuapre. El comandante de las fuerzas militares ordenó el despliegue inmediato de tropas y fuerzas especiales. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Un helicóptero del Ejército Nacional fue impactado por disparos, obligándolo a retirarse del área. Además, un cajero del Banco Agrario fue saqueado, llevándose los atacantes cerca de 50 millones de pesos en efectivo. Así quedó, por ejemplo, la estación de policías en Morales. El saldo del ataque fue trágico. 2 policías, Jaime Andrés Calderón y Diego David López, perdieron la vida y otros 3 resultaron heridos, siendo trasladados de urgencia a la ciudad de Popayán. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, ordenó al ministro de Defensa, Iván Velázquez, desplazarse de inmediato a la zona y establecer un consejo de seguridad permanente. Gustavo Petro: es inaceptable la situación en el Cauca. No toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas. Le he pedido al ministro de Defensa que se desplace de inmediato con toda la cúpula militar al Cauca y se instaure un consejo de seguridad permanente. Este ataque no solo expone la fragilidad de la seguridad en el Cauca, sino que también subraya la urgencia de una solución sostenible al conflicto en la región. La comunidad, que vive bajo el constante temor de la violencia, clama por paz y esperan que finalmente sus voces sean escuchadas. Dios, a esta hora en Morales, Cauca, paz para mi pueblo. Al mismo tiempo y muy cerca, en esa zona, realmente el suroccidente colombiano, esto fue en Jamundí, Valle del Cauca, la explosión de una motocicleta bomba dejó heridos a 2 policías y 3 niños. El atentado, atribuido inicialmente a las disidencias de las FARC, ocurrió cerca de un hotel donde supuestamente se hospedaban policías, lo cual fue negado por la dueña del lugar. El estallido afectó a varios comercios y viviendas, incluyendo una panadería donde se encontraban los menores. Lo mismo sucedió en el municipio de Dagua, en el mismo departamento del suroccidente de Colombia.
Hombres armados atacaron la estación de policía disparando desde el Cerro de las Tres Cruces y La Antena, en un enfrentamiento que duró más de una hora sin dejar heridos. Este ataque, capturado en video, se suma a hostigamientos en Potrerito y Robles, zona rural de esta región. Las autoridades atribuyen estos hechos a las disidencias de las FARC, que habrían coordinado acciones simultáneas en varios municipios de Cauca y Valle del Cauca. La Armada y soldados de la Tercera Brigada del Ejército están apoyando a los policías en la zona. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció operativos conjuntos de la policía y el ejército en Jamundí y en otros municipios para neutralizar los violentos. Es crítica la situación de orden público en el suroccidente del país. Mire, sumado a estos hechos violentos recientes que les reportábamos el viernes, disidencias de las FARC activaron un artefacto explosivo en la vía Corinto-Miranda-Cauca, donde murió un niño de 12 años. Hasta mayo de 2024 se han reportado unos 35 integrantes de la Fuerza Pública de Colombia asesinados. 25 eran policías. Estos asesinatos han sido atribuidos principalmente a acciones del Clan del Golfo y a enfrentamientos con grupos terroristas como las disidencias de las FARC y el ELN. Saludamos a esta hora al general en retiro, Luis Mendieta, quien estuvo por casi 12 años secuestrado por los terroristas de las FARC luego de esa cruenta toma de Mitú. Esto en la capital del departamento del Baupé, sur de Colombia, ocurrido el 1 de noviembre de 1998. Bienvenido al programa La Mañana de NTN 24. Buenos días, muy amable por la invitación. Un cordial y especial saludo a todos nuestros amables televidentes y seguidores por las redes. General Mendieta, por supuesto sabemos que no debe ser fácil recordar haber estado secuestrado por casi 12 años en las selvas colombianas, pues es muy difícil, pero estábamos haciendo este compendio de los últimos hechos, de los hechos recientes que han sucedido en Colombia, y hay que decirlo, es recordar la época de Colombia de los 90, de inicios del año 2000, finales 1998, que fue cuando fue su secuestro y el de muchos de sus compañeros, inicios del 2000, es decir, tenemos un retroceso en Colombia de muchos años, estamos volviendo a ver cosas que ya no se veían en el país. Sí, por supuesto que recordar duele, como se dice en trilogía de Alvis, por el primo Levi. Hoy en día, al presenciar estos hechos tan dolorosos que se están presentando en el sur del país, es volver a recordar lo que se vivió en el año de 1998, cuando se presentaron esos ataques terroristas a lo que fue la base del Villar, Las Delicias, el ataque también a Miraflores y el ataque a Mitú, en el cual estaba allí laborando. Hoy y en estos días pues hemos presenciado esos ataques terroristas en diferentes poblaciones, la activación de artefactos explosivos, la utilización de nuevo de armas que causan mucho poder, como son los cilindros bomba, es decir, armas no convencionales y que se están utilizando en contra de la fuerza pública, pero también afectando a la población civil. Recordemos que en Mitú allí fueron sacados por los terroristas de la FARC 14 civiles y varios de ellos fueron fusilados en la vía pública. Aquí vemos cómo se presentan también homicidios en líderes sociales que se están presentando especialmente en esa zona del país. Y como también lo observamos, el ataque indiscriminado contra la población civil, afectando sus propiedades, sus negocios, y también la afectación en el caso, por ejemplo, de los civiles que han muerto, y el caso muy dramático y doloroso del menor de edad que murió de 12 años. También, como es natural en ellos, y allí lo hicieron en Mitú, el saqueo al Banco Agrario, el saqueo al comercio de los pobladores que allí, pues con mucho esfuerzo, tienen abiertos sus negocios y llegan los terroristas y lo que hacen es saqueo, cometiendo ese delito que también está prohibido en la legislación internacional. Y 25 años después, general, usted nos dirá por qué considera que revive esto de esta manera tan cruenta, y el presidente Gustavo Petro reemplaza al comandante Luis Mario Ospina. Esto son
síntomas, vaya, no es la solución, es más profundo lo que está sucediendo que retirar a una cabeza de autoridad? Sí, yo creo que los gobernantes pues aquí retiran los alfiles cuando les conviene y seguramente en consideración a diferentes puntos de vista que ellos tienen en cuenta. Pero aquí también es bueno recordar en el caso de MeToo que allí se vivía una situación difícil en ese tiempo y ello obedece a la falta de decisiones políticas para enfrentar el mismo terrorismo. Después del tiempo del presidente Pastrana, al último de su periodo, después de 3 años de la zona de extensión, cambió la estrategia, 3 años y medio largos. Y allí ya se inicia el Plan Colombia con el apoyo de Estados Unidos para entrar a enfrentar a estos grupos terroristas. Pasan los siguientes gobiernos del presidente Santos con el proceso de paz y es donde se le da un nuevo aire a los integrantes de las FARC. Y ya en ese proceso que se terminó, pues vemos que nacieron 2 FARC, es decir, que se multiplicó el número de integrantes de esta organización. Aparte de eso, se robustecieron los integrantes del ELN y otras bandas criminales. Y así vemos que se llega a la actual situación donde por diferentes decisiones del mismo ejecutivo, del mismo presidente y de su gobierno, pues no se está fumigando. Por lo tanto, allí los terroristas tienen recursos suficientes, tienen capital, tienen flujo de caja para comprar su armamento, para comprar sus municiones y como estamos viendo, los artefactos explosivos de todo orden, porque infortunadamente, como ocurrió allí en San Vicente del Caguán, mientras salían camiones cargados de droga, pues llegaban a esa zona con armas, explosivos y toda esta clase de municiones. Lo mismo está ocurriendo ahora. Por ese flujo de caja, pues tienen los recursos suficientes para estar comprando toda esa clase de armamento y así, como ellos lo llaman, intensificar su accionar terrorista para infundir miedo no solo a los pobladores de esa región, sino a todo Colombia y demostrar ante la comunidad internacional un poderío seguramente para tener una ventaja allí en la mesa de negociaciones y forzar incluso al mismo gobierno a negociar según los puntos de vista y los que ellos acuerdan bajo el patrocinio, por supuesto, de la comunidad internacional. General, mientras usted nos daba estas apreciaciones, teníamos unas imágenes de esos videos que los mismos terroristas de las FARC hacían casi de manera propagandística, con orgullo, mostrándolos a ustedes como unos trofeos de guerra. Incluso los llamaban como prisioneros de guerra y no como secuestrados, que es lo que de verdad pasó con ustedes. Pero, general, muy preocupante esa llamada paz total del presidente Gustavo Petro, que pareciera que solo existe, es una fantasía que pareciera que solo existe en su cabeza y en la de sus seguidores, porque realmente vemos que no hay ninguna paz y menos total. Por supuesto que en el tiempo también del presidente Pastrana se hablaba de para conseguir la paz. Por eso a nuestros familiares allí los limitaron en toda clase de acciones porque siempre se decía es que se pone en peligro el proceso de paz. Incluso cuando sus familiares reclamaban para que tuvieran o tomaran acciones, se les decía que no, que fueran y se lo reclamaran a las FARC. Hoy en día vemos que esa paz total pues también se toma como una bandera, diría yo que de campaña, pero al traducirla en resultados pues vemos que no hay ninguna paz. Porque mientras el gobierno cede diferentes territorios con esa tregua que no la cumplen los integrantes de estos grupos terroristas, sino que por el contrario, los únicos llamados y que la están cumpliendo es la fuerza pública. Por supuesto que allí con toda clase de limitaciones que le impone el Ejecutivo para que la fuerza pública no actúe. Recordemos que aquí lo que se necesita primero son actuaciones jurídicas en las cuales los integrantes de la fuerza pública sientan que tienen un respaldo jurídico y que no van a ser procesados cuando les toca intervenir para solucionar problemas de orden público. En segundo lugar, el mismo apoyo. Aquí vemos que la Fuerza Aérea no está actuando. En su momento, en el tiempo del presidente Uribe, con los bombardeos neutralizó precisamente el accionar y la expansión de los grupos terroristas y allí lo limitó a su mínima expresión y casi que lo sacaba por completo. Sin embargo, hoy, al limitarlos y no poder
hacer estas actuaciones desde la parte aérea, pues vemos los resultados. General, sí, tienen a la fuerza pública, dicen algunos generales y integrantes en retiro, casi maniatados, y además de eso toman decisiones que también hieren la moral de los uniformados. Por ejemplo, esa decisión de atender a guerrilleros y a terroristas de las disidencias de las FARC en el hospital militar. Eso tiene muy dolidos a los representantes de la fuerza pública. Sí, son muchas las actuaciones en las cuales se atenta, diría yo, contra el honor del integrante de la fuerza pública que ofrece incluso hasta su vida y su libertad por servirle a la patria. Y en el momento en que entran estos grupos terroristas, cuando ingresan ya los que se han desmovilizado y otros por el mismo proceso y seguramente por la amnistía y el indulto a estos centros hospitalarios, pues allí se ve afectado. Sin embargo, desde el punto de vista personal, cuando lo escuché en la selva, eso era lo que ellos pretendían, ir ocupando poco a poco los espacios donde están presentes, no solo los integrantes de la vida política nacional. Los vemos en el Congreso de la República, en el Senado, en la Cámara, en el Ejecutivo, ya ocuparon cargos de poder en las mismas administraciones. Hoy en día los vemos en diferentes cuerpos colegiados y por lo tanto también ellos tratan de llegar allí a donde está la presencia de la fuerza pública, es decir, el hospital militar, y ¿por qué no? Porque ya lo han hecho, presencia en clubes sociales donde pues allí inmediatamente los integrantes de la fuerza pública sienten lesionada su dignidad porque estos terroristas están haciendo allí presencia y han sido objeto de todos los beneficios judiciales, mientras que los integrantes de la fuerza pública se les limita en su accionar. Importante su voz. General en retiro Luis Mendieta estuvo por casi 12 años secuestrado por los terroristas de las FARC en la cruenta toma de Mitú, allá en 1998. Muchas gracias y hasta pronto. A ustedes, muy amable, un feliz día, muchas bendiciones para todos.